Saludo a todos mis hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la tercera parte de este estudio que estamos haciendo sobre la justificación. Y bueno, le pedimos que puedan abrir sus Biblias, que puedan juntarse con la familia, que sigan compartiendo, preguntando con los hermanos, ahí en el grupo también, para que Dios pueda seguir edificándonos a través de su palabra. Vamos a ahora pasar al capítulo 3, pero en el verso 22 vamos a estar dando lectura. Y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, estuvimos viendo en los estudios anteriores los testimonios que da la ley y los profetas sobre la obra de la justificación. Y vemos también aquí en el Antiguo Testamento, en Habacuc, por ejemplo, y en el capítulo 2 y el verso 4, pasaje que es conocido, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, encontramos cuál era la forma de alcanzar vida. La ley, la justicia que es por la ley, nos enseñaba al pueblo de Israel, y mucho más tarde nosotros cuando conocimos la Escritura, que para poder alcanzar esa justificación por medio de la ley era necesario las obras. ¿Cuáles obras? Las obras que estaban dentro del pacto que Dios había hecho con su pueblo por medio de la ley. Y el hombre que hiciera todas estas cosas, como lo vamos a ver más adelante, viviría por ellas. Pero sin embargo, ya los profetas testificaban, y desde la antigüedad encontrábamos los testimonios de que había una justicia que habría de venir, que era la justicia por la fe. Y que esa justicia por la fe, el justo, aquella persona que la Biblia enseña como justo, la palabra justo en el Antiguo Testamento nos habla de alguien recto, de alguien derecho, de alguien piadoso. Si tendríamos que definir en una palabra, es alguien piadoso, que el piadoso por su fe viviría. O sea, la palabra vivir significa preservar vida, también habla de resucitar, pero entendiendo lo que aquí Habacuc, después de su queja y de su oración a Dios, reclamaba de que los impíos prosperaban haciendo maldades y todo eso, y que parece que, como lo que muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, vemos que los hombres que hacen lo malo parece que le va todo bien, que las cosas le funcionan bien, pero sin embargo sabemos que hay una justicia divina, sabemos que Dios es paciente queriendo que el hombre se arrepienta, y como dice el mismo salmista, algunas veces aún los impíos, aquellos que no quieren volverse de su mal camino, son puestos en deslizaderos. Por eso hacen y deshacen todo en este mundo, injusticia y maldad, porque el fin de ellos será destrucción. Están destinados a la condenación. Pero encontramos que para aquellos que queremos vivir piadosamente, para aquellos que queremos vivir agradando a Dios, hay una forma y hay una manera. Hay una forma y hay una manera de alcanzar justicia, que es a través de la fe. La fe es la que preserva vida. Como habla aún el apóstol Pedro, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Entonces, desde un principio, la Escritura da testimonio de que la fe era el camino, era la forma y la manera en que podría el hombre alcanzar una justicia perdurable, no por sus hechos, no por sus obras, sino porque vendría un Redentor, vendría aquel que habría de sustituir la condena que le correspondía al hombre. Y vemos que todas esas figuras que vimos en los capítulos anteriores, en los videos anteriores, todo nos lleva a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos acerca de a poco, video tras video, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, encontramos en la misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, y en el capítulo 10 y en el verso 5 en adelante, que el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es
para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ya ahora nos acercamos al propósito de la fe. Ya ahora nos acercamos en quién se centraba esta fe, de qué forma y en qué nombre se alcanzaba esta justicia que era por la fe. Como dice el escritor de los Hebreos, Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. En Él se centra todo el plan de salvación y de redención. En Él se centra la justificación. Él es el Cordero que estaba inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, dice el apóstol Pablo, trayendo a memoria Deuteronomio capítulo 30, trayendo a memoria un suceso muy importante aún para aquellos que querían vivir o que vivían según la justicia de la ley, donde Dios pone dos caminos. Dios pone a Moisés como testigo aún a los cielos y a la tierra y le dice, escoge el camino de la vida, el camino del bien y el camino de la bendición, o escoge el camino de la muerte, el camino del mal y el camino de la maldición. O sea que siempre el hombre tiene una decisión frente al mensaje de Dios. Siempre el hombre tiene que obedecer al mensaje de Dios. Siempre el hombre tiene que presentarse delante de su Creador y, como leíamos acá, hacer dos cosas. Primeramente, abrir su corazón. Segundo, hacer manifiesto lo que tiene en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca, para que puedas proclamarla, para que puedas hablarla, para que otros la conozcan. ¿Y en dónde más? Y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esta justicia que es por medio de la fe, como dimos una breve reseña en videos anteriores, es la justicia de Abraham, es la fe de Abraham, es la justicia que alcanzó Abraham por medio de su fe, es la justicia que alcanzó Abel por medio de su fe, es la justicia que alcanzaron los antiguos, como dice el escritor de los Hebreos, por medio de la fe. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una justicia que se confiesa, que se habla, y la palabra confesar es una palabra que en el griego nos habla de una convicción, de una confesión que produce de una interna convicción. No es como cuando el Señor le dice aquellos que en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Dice, porque muchos me dicen, Señor, pero y solamente aquellos ¿quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No es todo el que me diga Señor, Señor. No es todo el que me confiese Señor, Señor. Sino es aquel que realmente ha creído en su corazón. Es aquel que realmente sigue las palabras de fe, obedece el camino de la justicia. Y siempre es por medio de la fe. Siempre es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una confesión que proviene de estar persuadido, de reconocer. Por eso habla, confesar lo que uno está convencido en el corazón. Y dice, y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces ahí sí serás salvo. Cuando realmente estás persuadido en tu corazón, cuando realmente Dios ha hablado a tu corazón, cuando realmente has abierto tu corazón, cuando realmente quieres que Jesucristo sea tu Señor, cuando realmente dejas que Jesucristo sea tu Salvador, cuando realmente quieres vivir este camino de justicia por medio de la fe,
puedes estar seguro de que serás salvo. ¿Por qué? Porque todos tus pecados, todas tus maldades fueron cargadas y llevadas en el cuerpo, en la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Esa ofrenda fue acepta. No tienes que temer, no tienes que dudar, porque Jesucristo te ha salvado. Pero el punto es, si tú no estás persuadido, si yo no estoy persuadido, si nosotros realmente somos un hombre de doble ánimo, como dice el apóstol Santiago, somos un hombre que somos llevados como un barco en el medio del mar, que no tenemos un ancla que nos deje firme, aún en el medio de la tormenta, si somos personas vacilantes, si somos personas que no estamos convencidas, si somos personas que no queremos que Jesucristo sea nuestro Señor, que no sea nuestro Salvador, entonces no estás creyendo. Entonces no has sido persuadido, entonces no has sido regenerado. Entonces es ahí donde debes orar a Dios y donde debes buscar en Dios esta fe que solamente le alcanzan aquellos que están dispuestos a abrir su corazón a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. O sea, el mensaje que hay que oír es la palabra de Dios, ninguna otra promesa. Ninguna otra intención. Oye la palabra de Dios, ábrele tu corazón y deja que el Espíritu Santo te convenza. Y luego de eso, estate por seguro que serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia. Con el corazón se cree para alcanzar justificación. Porque la palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestro ser. Y ahí juzga y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces ahí adentro, en nuestros corazones, donde nadie entra, en nuestro espíritu, donde nadie lo conoce, solamente Dios, que la palabra de Dios puede llegar. Y ahí Dios puede hacer una obra, y ahí Dios puede convencer, y ahí Dios puede persuadir. Y si en tu corazón has creído que Jesucristo te ha salvado, que Jesucristo ha llevado tus pecados en la cruz del madero, entonces has alcanzado justicia. Has alcanzado perdón. Si no, si todavía tienes duda, si todavía no estás persuadido, ora a Dios, porque no hay seguridad. Busca la seguridad en la palabra de Dios, busquemos la seguridad en la obra de Jesucristo y veremos que Dios nos transformará y nos dará confianza, porque para eso ha venido el Hijo de Dios. Con la boca se confiesa para salvación. Con la boca, con lo que proclamamos, con lo que damos evidencia, con nuestros hechos, con nuestras obras, lo que manifestamos a todo el mundo es lo que creemos. Entonces, el mundo necesita ver que somos cristianos y esa es la evidencia de que hemos creído. De esa manera, de esa forma, nosotros podemos darle glorias a Dios. Y luego dice más abajo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta esperanza no avergüenza, como dice en Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo. No es algo que nos va a defraudar, no es algo vano, no es algo que va a perecer. Es una esperanza viva, es una esperanza eterna. Por eso todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y otro punto importante que podemos tomar en este tiempo, no hay diferencia entre el judío y el griego. Él es Señor de todo y es rico con todos los que le invocan, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si eres gentil, no hace falta que te hagas judío, como muchos en este tiempo hoy quieren judaizar a los gentiles. Si eres gentil, no te hagas judío. Cada uno quédese como ha llegado en el Señor, dice el apóstol Pablo en los Corintios. Permanezca de la forma que ha llegado en el Señor. Si eres judío, sigue siendo judío. Pero cree en el Salvador, en aquel que los profetas han proclamado. Si eres gentil, no te hagas judío. No es necesario que seas judío para ser salvo, porque Él es Señor de todos y ha hecho a todos en una nueva creación, en una nueva humanidad, en un nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
Por eso, la forma y la manera de alcanzar la justicia por la fe es a través de la predicación del Evangelio. Es a través de la predicación del reino de Dios. Este tiempo que vivimos, este tiempo de gracia, el tiempo de los gentiles, como lo llama la Escritura, hasta que entre la plenitud de los gentiles, como dice el apóstol Pablo, y luego venga el final de todas las cosas, este tiempo es un tiempo de predicación de las buenas nuevas. Es un tiempo de la predicación del Evangelio. Que en todas partes, que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo, en todas partes, en toda lengua, en todo pueblo, en toda nación, para que así todos aquellos que abren su corazón y que pueden oír la palabra de Dios y recibirla, como dice allí el apóstol Juan en su Evangelio, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hoy hay una potestad y un derecho que les es dado por Dios, de ser hechos hijos de Dios, engendrados no por voluntad de carne ni sangre ni de varón, sino por Dios. Por eso es necesario predicar, es la forma y es la manera que el Evangelio debe ser predicado, que el nombre del Señor debe ser conocido y de esta manera los hombres invocarle como su único Señor y como su único Salvador. Por eso abajo cita la escritura del profeta Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esta es nuestra tarea que Dios nos encomendó como ministerio, poder explicar, enseñar la palabra de Dios y seguir predicando y seguir anunciando las buenas nuevas y que el pueblo de Dios pueda conocer las buenas nuevas y que pueda conocer el Evangelio y el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que así a su vez la iglesia pueda hacer la obra del ministerio que le fue encomendado, que es el ministerio de la reconciliación. Sigamos estudiando, sigamos orando, sigamos escudriñando para que Dios nos siga bendiciendo con su palabra y con su Espíritu Santo. Les abrazamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos.